No sé si han estado revisando de pronto, se han quedado o han estado inquietos con el mensaje que el Espíritu Santo le da al apóstol Juan y que éste da a las iglesias de Asia Menor. Y hoy trabajaremos en la iglesia de Pérgamo, ese mensaje que el Señor da a esta iglesia y poder nosotros a través del mensaje ser edificados. Recordemos que el Espíritu de Dios habla al apóstol Juan para que envíe este mensaje, porque Jesucristo, el Espíritu de Dios, sabía lo que estaba sucediendo en estos lugares. Y esto sigue todavía vigente, amada iglesia. Como hemos estado revisando, considerando, el libro de Apocalipsis no es un libro futurista, sino que sigue siendo un libro que, al igual que toda la palabra, nos sigue revelando la obra de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. En adelante dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Verso 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo ¿qué? Aborrezco. Versículo 16: por tanto, ¿qué le dice? Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que ¿qué me ayuda? Que es la misma palabra que viene trazando en los diferentes mensajes que da las iglesias. Al que venciere, ahora vamos a ver qué sucederá. Daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Amén. Vamos entonces, como hemos estado revisando cada verso, y en cada verso cómo el Espíritu Santo nos va ministrando en nuestra vida. El mensaje que era para Pérgamo es un mensaje que, igual que todos los mensajes que vemos allí, aplica a cualquier congregación o cualquier lugar donde se reúne la iglesia. Primero entonces, ¿qué era Pérgamo? Pérgamo sigue siendo una ciudad de Asia Menor, sigue estando en Turquía, tiene otro nombre, y tenía algo en particular para poder entender el mensaje. Había allí 3 templos que se habían edificado, y en estos 3 templos se adoraban a diferentes dioses. Entre esos, igual que la iglesia anterior que mencionábamos, en la de Esmirna, era muy común que se levantara adoración contra el emperador romano. Resulta que Roma conquistaba a los pueblos, pero Pérgamo hizo algo diferente. Pérgamo decidió unirse al imperio romano y adoptar todas sus normas, filosofías, religiones, costumbres, para quedar bien con el emperador. Ya aquí, amados, hay algo para que nosotros analicemos y nos hagamos preguntas. Porque la idea no es ver simplemente un estudio como tal, sino que nuestra vida sea ministrada. La pregunta que podemos hacernos es: ¿con quién nosotros hacemos alianzas? ¿O con quién nosotros queremos hacer amistad? ¿O a quién nos rendimos para quedar bien y para recibir un favor? Pérgamo, sus dirigentes, sus gobernantes, habían decidido unirse al emperador romano. ¿Por qué? Por
conveniencia. ¿Por qué? Porque era el imperio que estaba ganando, era el imperio que había tomado terreno. Entonces hagámonos preguntas en esta preciosa mañana. ¿Con quién nosotros hacemos alianzas para quedar bien? ¿A qué nos unimos para quedar bien? ¿Qué filosofía seguimos para quedar bien? Algo estaba sucediendo allí en Pérgamo y por eso el Señor habla a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más había en Pérgamo? En Pérgamo, en estos 3 templos, aparte de que se adoraba al emperador romano, era por norma, era por ley, el que no lo hiciera sufría, igual que en Esmirna, que lo vimos el domingo anterior, el que no lo hacía era perseguido. Pero también allí había un altar y era la diosa Atenea, a la cual muchos adoraban esperando ciertos favores. Pero también había un templo muy grande que era el de Zeus. No sé si hemos escuchado acerca de Zeus en los colegios, en el instituto, en las películas. ¿Quién era Zeus para ellos? Para ellos, no para nosotros. ¿Quién era Zeus para ellos? Pues era el dios de los dioses, era el mandamás. Y era muy común, amados, que estas culturas adoraban a los dioses, traían sacrificios, hacían cánticos, muy parecido a lo que nosotros hacemos, esperando el favor de un dios. No sea que ese dios de pronto hoy estaba de mal genio, o ese dios hoy estaba un poco iracundo, o estaba un poco desestabilizado, triste, y nos castigara. Y esa era lo que a ellos les llevaba a hacer la adoración, lo que les llevaba a rendirse supuestamente a Zeus. Entonces aquí ya hay algo para nosotros aprender y tener en cuenta, y es lo siguiente: que nuestro Dios, que es el único Dios, el que creó los cielos y la tierra, no tiene ninguna inestabilidad emocional. ¿Cuánto me están entendiendo? Él no es más ni es menos porque tú adores, porque tú cantes o no cantes. Nosotros cantamos y adoramos porque estamos fascinados, rendidos a sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Y a medida que adoramos, que cantamos, o que nos rendimos, o que nos congregamos, el Espíritu Santo nos habla, nos transforma, nos liberta. Así como esta mañana que cantábamos y algo tan hermoso allí mientras adorábamos. Pero ellos creían que si no lo hacían, les iba mal. Y rendían sus vidas a dioses paganos que ni siquiera existían. Entonces por eso allí dice que allí está el trono de Satanás. Lo leímos, ¿cierto? Porque esta ciudad estaba en un lugar alto. No era que literalmente ahí vivía Satanás. No era de esa manera, amados. Vimos en el libro, vimos en el mensaje que le habla a Éfeso, la primera iglesia, y a Esmirna, habla de este personaje Satanás. Dijimos que Satanás habla de 2 entidades: Satanás como Satanás, aquel que es maligno, y Satanás como un mensaje que significa adversario. Pues bien, allí también es el trono de Satanás, es el lugar donde los adversarios se reunían para poder tratar de enredar y manipular al pueblo para que adoraran sus dioses. ¿Y quién gobierna todo esto, amados? Pues efectivamente Satanás, o sea, lo que conocemos como esa entidad totalmente diabólica, que claro que existe. Pero llama la atención entonces cómo el Señor empieza diciendo, habiendo dicho esto, un poco de entender el contexto de lo que estaba sucediendo, sigamos estudiando la carta. Vamos al verso 12, empecemos nuevamente y allí vamos a aprender, y sé que nos vamos a ver edificados. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza estos nombres? ¿Por qué, amada iglesia? Entonces, nuevamente, Apocalipsis no es un libro futurista ni un libro para tenerle miedo. No es un libro de lo que va a suceder después o algo mágico va a suceder. No, es algo vigente. Diga conmigo, vigente. Los términos que aquí utilizan, ellos lo conocían. Y por eso el Señor Jesucristo, su Espíritu, les habla, porque ellos entendían el mensaje. ¿Por qué utiliza ese lenguaje de las espadas de 2 filos? ¿Por qué el Señor se presenta de esa manera? Muy bien, porque el emperador tenía una espada,
Y de tiempo en tiempo él se anunciaba o aparecía al pueblo con la espada, significando de que él, el emperador, de él dependía quién moría y vivía si él quería. Que él, el emperador, representaba la justicia. Ellos, los de Pérgamo, lo sabían. Entonces, cuando el Señor se le presenta de esa manera, Él les está diciendo: no es el emperador, soy yo, Jesucristo, que tiene el verdadero poder y autoridad. ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Aleluya! ¡Amén! Él es el que tiene el verdadero poder y autoridad. Entonces ellos lo entendieron. Claro, cuando a nosotros nos hablan en nuestro lenguaje, de una vez podemos asociarlo. Pues ellos lo podían asociar. Ellos podían entender. Cuando ellos vieran al emperador que mataba gente, que era injusto, que el emperador lo que hacía era voz de Dios, entre comillas, ellos entendieron esa palabra. Ellos dijeron: wow. Si bien es cierto, estamos bajo un gobierno, estamos bajo una influencia de este emperador, pero mire lo que Dios nos está diciendo, mire lo que Dios nos envía a través del apóstol Juan, de que Él es el verdadero justo en medio de las injusticias. ¡Aló! Él es el verdadero justo en medio de las injusticias. Primer punto hoy, para seguir nosotros aprendiendo, primero, segundo, porque ya he dicho varias cosas y de todo ahí nosotros vamos absorbiendo. El Espíritu Santo, amados, nuestro Dios, nuestro Rey de Reyes, Cristo Jesús, es el único que tiene el control. Amén. Es el único que tiene el control. Aleluya. Ahora miremos el verso 13. Ya sabiendo eso, ¿qué es el mensaje? Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero, empiezan los detalles, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel. Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, en ese lugar alto, en ese lugar donde había filosofía, religiones paganas, se hacían prácticas incorrectas delante de Dios. Igual sigue sucediendo hoy, amada iglesia. Igual se siguen haciendo prácticas incorrectas. Pero ¿qué dice allí el Señor? De que ellos, a pesar de eso, hay una palabra clave que dice ahí: no has negado mi fe. ¿No has negado qué? Mi fe. No la fe del pastor que predica allí, no la fe de los hermanos que están allí, no la fe de los líderes, sino no han negado mi fe. Aún por encima del asesinato de Antipas. ¿Mi testigo qué? La pregunta es: ¿quién es Antipas? ¿Por qué Dios lo menciona? ¿Qué significaba para ellos? Pues bien, Antipas era un hombre que por no negar la fe, precisamente sucedió lo que él fue asesinado, pero no de cualquier manera. Fue torturado delante de todos por mencionar, hablar, testificar de Jesucristo. ¿Y qué les está diciendo el Señor? Ustedes se han mantenido fiel, Pérgamo. Yo les quiero felicitar o animar a que lo sigan haciendo, porque han estado firmes en ¿qué? En mi fe. En la fe de Jesucristo. Porque una vez el Espíritu Santo se ha hecho uno con nosotros, la fe de Cristo es la fe que ahora está en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Su iglesia, su cuerpo, sus elegidos, sus escogidos. Alguien dígame amén. Amén. Luego, la fe de Cristo es nuestra verdadera roca y nuestra estabilidad. Aló. Aún por encima de lo que otros puedan estar pensando y diciendo. Entonces, Él les estaba diciendo: muy bien, muy bien. Muy bien, porque a pesar de lo que en esa región había, a pesar de la persecución que había, igual que en las otras iglesias, y lo vamos a seguir mirando, porque es que, amado, repito, es que esto sigue vigente. Nos persiguen, nos vituperan, hablan mal de nosotros, nos pueden tratar mal en el trabajo, nos pueden mirar feo, nos pueden sacar del grupo de WhatsApp, del grupo de Facebook, por el simple hecho de hablar de Cristo. Hacemos amigos, hacemos alianzas, pero tan pronto se nos sale la palabra gloria a Dios. ¡Ay!
usted de ellos, y empieza la persecución. Pero ¿dónde está el verdadero éxito? Entre comillas, el verdadero éxito: mantenernos firmes en la fe de Jesucristo. Con persecución, sin persecución, con señalamiento, sin señalamiento. Antipas fue asesinado. Hoy podríamos hacer una lista de muchos Antipas, de muchos amigos, compañeros. De pronto ustedes conocen algunos, hermanos, pastores, compañeros, papá, madre, no lo sé, que han sido asesinados o que han sido perseguidos o exiliados por ser cristianos. Hoy, por ejemplo, en nuestra tierra hermosa, linda de Colombia, hay votación. Y estaba viendo ayer cómo en cierta región a los pastores se les empezó a perseguir simplemente por hablar de algún candidato, y no voy a hablar de candidatos, y empieza la persecución y empieza el señalamiento. Los cristianos, esos evangélicos, apoyan aquí, apoyan allá. ¿Y qué es lo que nosotros apoyamos? No apoyamos su nombre, apoyamos o simplemente defendemos la verdad de Jesucristo. Y la verdad de Jesucristo raya con el mundo, porque la verdad de Jesucristo enseña lo que es el modelo de familia, lo que es el modelo de vida, lo que es el modelo de paz, que va muy contrario al que el mundo enseña. Y por eso nos quieren desmembrar o descuartizar. De pronto no humanamente, de pronto no con una sierra o algo, pero sí cuando hablan de nosotros, denigran, hablan mal. Pero allí la iglesia que estaba en Pérgamo, uno de ellos, se mantuvieron fieles en la fe de Jesucristo. ¿Cuántos somos fieles a la fe de Jesucristo? Amén. Y como siempre decimos, ¿no? Aquí es fácil, ¿cierto? Aquí es fácil, pero es difícil donde hay persecución, ¿no? Donde hay señalamiento. Aleluya. Versículo 14. Como en todos los mensajes, no todo puede ser muy bueno. Ahora viene aquí, ¿qué pasa? La amonestación. Y luego viene, pues, como el Señor trae una palabra de recompensa para aquellos que se mantienen firmes en esa fe. Dice el 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Unas pocas, pero bastante delicadas. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí, es decir, los que se congregaban, al parecer dentro de los que se congregaban, ahí venían algunos que retienen. ¿Qué retenían? La doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, y a comer y a cometer. Bien, vamos a profundizar en ese texto, en ese verso. ¿Quién es Balaam y quién es Balac? Los que lo han leído, Antiguo Testamento, una historia muy conocida y que mencioné febrero o marzo, creo que prediqué algo acerca de ellos. Pues Balaam, amados, era un profeta, supuesto profeta, y Balac era un gobernante que había allí. Balac observó que el pueblo israelita iba ganando todas las batallas. Entonces Balac, ¿qué hace? Llama al profeta Balaam y le paga para que Balaam maldiga al pueblo de Israel. Balaam se ve tentado, cae y cede la tentación y empieza a orar. Dice: bueno, vamos a maldecir al pueblo de Israel. Y Balaam, cada vez que se paraba en algún lugar alto, bueno, cierto lugar, e iba a proferir la palabra de maldición, Dios le decía: no vas a maldecir el pueblo de Israel. Cuidadito, Balaam. Y Balaam estaba allí muy dispuesto a esperar la maldición. ¿Y qué hacía Balaam? Profería bendición. Aquí ya hay un paréntesis para ahora nosotros entender, amados, que pueden querer lanzar palabras de maldición contra nosotros. Quieren tratar de herirnos. Quieren tratar de, a veces, hacernos caer. Pero cuando Dios dice, es tiempo de victoria, es tiempo de victoria. Cuando Dios dice, es tiempo de avance, así me coloquen las murallas que me quieran colocar, ¿qué cree usted que va a pasar? Vamos a avanzar.
¿Qué hizo Balaam? Recibió el soborno. Ya aquí pudiéramos empezar a hablar entonces del soborno. Ya pudiéramos empezar a hablar de cuando nosotros hacemos algo por conveniencia. Voy a quedar bien con Dios, pero también con Balac, porque me está pagando. Voy a quedar bien con los del pueblo de Israel, pero también con el estado que gobernaba en ese momento, el emperador, el líder, bueno, la persona que allí tenía algún tipo de influencia. Quedó bien con estos, quedó bien con aquellos, me voy con platica en el bolsillo. Entonces preguntémonos, ¿a quién queremos nosotros agradar más? ¿A Dios o al mundo? Son preguntas, ¿no?, que yo me hago mientras predicamos, para mí y para la congregación. ¿Qué hacemos por conveniencia? ¿Qué haces tú para quedar bien con tu papá, con tu mamá, pero también con el pastor, pero también con los amigos del mundo? ¿Qué haces tú para quedar bien con tu esposa, con tu esposo, con el pastor, pero también con el amigo, el combo, el parche de los compañeros de trabajo? Quedo bien con aquellos, quedo bien con allá, nadie me juzga, todos me aplauden y pues bien, echemos para adelante. Balaam creía que lo podía hacer. No pudo maldecir el pueblo de Israel. Dios hizo hablar hasta una, ¿qué? ¿Me ayudan los que conocen? Una mula. Tremenda, ¿no? Él tomó su mula, su burrito y se fue allí. El burrito era la 4x4 de ese entonces, climatizada, aire acondicionado. Esa era la 4x4 de ese entonces. Se fue y la mula le habló. Y Balaam habló, o sea, era tanto que él habló, o sea, no era normal, pero él entró en una comunicación con la mula, con el burrito ahí. ¿Qué haces? ¿Qué hace Balaam? ¿Qué hace entonces Balaam? ¿Puede maldecir al pueblo? No. Pero sucede algo, amada iglesia, y por eso le habla a la iglesia de Pérgamo. Por eso utiliza esa figura para que ellos entiendan que el castigo del pueblo de Israel, o mejor, la maldición, por decirlo de alguna manera, no fue recibida por la palabra de Balaam, sino por la ambición, mírame acá, la ambición del mismo pueblo. Porque entonces, ¿qué hizo Balaam? Balaam lo que hizo fue enredarlos, manipularlos, lo que no pudo hacer con la oración, con el rezo, con el hechizo, llamémosle como le queramos llamar. Él se infiltró y trató de manipularlos y le presentó a ellos mujeres de otras culturas para que se acostaran con ellos. Entonces, ¿de dónde vino esa fornicación? ¿Por qué cayeron? Porque ellos, al acostarse con ella, hacerse novias de ella, a hacer intimidad, alianza, tenían que adorar a los dioses de esas mujeres. Y entonces el pueblo de Israel empezó a caer en perversión. ¿Cuál es la enseñanza para mí? Si bien es cierto, no me puede de pronto alguien lanzar una maldición, orar de cierta manera, el brujo, el hechicero, pero si mi corazón no está rendido a Dios, si activa lo que dice el libro de Santiago, que ha traído por mi propia concupiscencia, yo caigo en las redes del enemigo. Y por eso digo y enseñamos, dejemos de estarle echando la culpa a Satanás cuando es mi vieja naturaleza, mi viejo hombre, que me seduce nuevamente para caer en esas garras. ¿Se entiende un poco entonces por qué el Señor utiliza esta sombra? ¿Por qué el Señor utiliza esta figura, este tipo? Lo vuelvo a leer, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allá los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Empezó una serie de idolatría, empezó una serie de mezcla, de mezclarse ellos con lo pagano, con lo perverso. Y en Pérgamo también se estaba viendo esto. ¿Por qué? Porque había una serie de juegos, llamémoslos, bueno, no sé si llamarlos, pero bueno, olímpicos, por así decirlo, que eran peligrosos. Había carreras, pero también había unos juegos peligrosos que entre ellos podían matarse. Y al final de esos juegos, ¿adivinen qué había? Licor, fiesta, piñata, orgía, apaguen la luz y hagamos de todo. Y había una serie de mezclas, diga conmigo mezclas. Dios no quiere que nos mezclemos con el mundo, amada iglesia.
Aló, uy. Vivimos en el mundo, obviamente. Pastor, ¿qué hago? ¿Me meto en una burbuja? No es eso, amados. No es eso, porque no podemos meternos en una burbuja. No podemos hacer, hagamos los que vinimos acá, vamos a hacer una empresa cristiana que solo traen ustedes. No puedo, yo quisiera, pero no puedo. Lo que habla es de no mezclarnos. Lo que habla es de no acceder a sus compromisos. Pastor, no saludo a mi compañero de trabajo. Tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, él no me va a tirar o no me va a llevar a lo incorrecto, sino al contrario, yo voy a traerlo a los pies de Jesús. Eso es diferente. Yo voy a tratar de traerlos a los pies de lo que es verdaderamente la santidad. Aló. Estas mezclas trajeron una serie de consecuencias, y por eso les estaba diciendo allí, ahí están los que retienen, o sea que había gente, miren acá, sucedía algo allí con la iglesia en Pérgamo. Estaban los infiltrados, o sea, ellos sabían a qué venían, no creían en Jesucristo, eran infiltrados, ¿sí? Aquí no hay infiltrados, ¿para qué no? No hay infiltrados, ¿para qué no? Okay. Ellos estaban allí para arrastrar al que era creyente, a ver si lo podían seducir, al más débil, al más débil lo querían seducir. Entonces el Señor le dijo, cuidado, ahí están los que retienen, los que están allí reteniendo esta conducta. ¿Y qué pasa? ¿Quién más está? Vamos al versículo 15. Y también tienen a los que retienen la doctrina de quién ahora, los nicolaitas, las que yo, ¿se acuerdan de que ese término nicolaitas algo vimos en la iglesia anterior también? Los nicolaitas, los que hacen caer o enredan al pueblo, los nicolaitas, una doctrina que yo aborrezco. ¿Qué particularidad tiene esta doctrina, amados? Que sigue vigente, con otro nombre. Usted de pronto no va a encontrar, no, pastor, pero nadie me está diciendo que es de los nicolaitas. Obviamente esos nombres ya no se utilizan, pero el principio o ese mover espiritual sigue vigente. ¿Qué decía? De que Cristo, como Él murió, como Él resucitó, como Él nos transforma, como Él ya perdonó todos nuestros pecados, ¿qué más? Sigamos haciendo, desordenémonos, porque igual ya tienes a Cristo, pequemos, el que reza y peca. Empate. Entonces pusieron la gracia por debajo. Ya tengo a Cristo, perdona mis pecados. Pues bueno, participemos de estos juegos del emperador, participemos de las orgías del emperador, participemos de las alianzas económicas con el emperador, participemos de las alianzas sociales del emperador, porque igual podemos quedar bien con ellos y quedamos bien con el líder religioso. Así el líder religioso me aplaude, tenemos amigos y el sistema no me persigue. Listo, arreglado el problema. ¿Será que eso sigue sucediendo, amada iglesia? Yo creo que sí, ¿cierto? Nosotros no, porque los que nos congregamos en Albal estamos firmes en la fe de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esto es clave entonces poder nosotros entender quiénes eran los nicolaitas, a qué se referían con Balaam, con Balac. Entonces era un lenguaje de que ellos estaban siendo tentados por las mezclas, por mezclarse con lo incorrecto, con lo pagano. Versículo 16. Por tanto, ¿qué dice? Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y les recordó nuevamente la figura del emperador. Entonces, este verso que muchos utilizan para hablar de algo futurista no es verdad, amado. Ya creo que eso lo dejé claro y lo voy a seguir dejando claro hablando de Apocalipsis. Es algo vigente. Ellos sabían, el emperador se presentaba con una espada, símbolo de que él tenía la autoridad
aleluya. Y aquí nuevamente les está diciendo: por lo tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Contra ellos, no contra toda la iglesia que había en Pérgamo, sino contra los que estaban reteniendo la doctrina de Balaam y los que estaban practicando la doctrina de los Nicolaitas y los que se habían infiltrado. Dios iba a pelear contra ellos. Arrepiéntete, le dice a la iglesia de Pérgamo. Entonces, si nosotros, alguno de nosotros, sabiendo que tenemos a Cristo, sabiendo que somos uno con el Espíritu Santo, sabiendo que ya tenemos en nosotros todo el poder y la sabiduría de Dios, no podemos mezclarnos con aquellos que quieren presentarnos algo supuestamente mejor, más light, más chévere, más dinámico, sino que nos mantenemos firmes, porque Dios peleará pronto y vendrá contra ellos. Amén. Siempre va a ser así, amada iglesia. Él no les dice: tomen el lugar alto, hagan cartografía espiritual, que fue un hombre que hace unos años tomó poder en la doctrina evangélica, donde se reúnen en ciertos lugares a hacer guerra espiritual. Él no les dijo eso, amada iglesia. Él no les dijo: vamos a hacer cartografía espiritual, vamos a pararnos en los 3 templos para orar contra ellos. No. Él les dijo: manténganse firmes en mi fe, que yo voy a pelear. Amén. Ustedes no pueden pelear contra esas entidades, porque aquí el único poderoso, el que tiene la espada, se llama Jesucristo. Amén. Amén. Él es el que tiene la espada. Él es, amada iglesia. ¿Qué hacemos nosotros? Respondemos ante la fe de Jesucristo. Nos mantenemos firmes. Cada día más lo anhelamos. Cada día más queremos que Él nos ilumine para que nos transforme. Cada día más queremos que Él nos gobierne. Cada uno tenemos nuestras luchas diarias, pero queremos agradarle a Él, sabiendo y sabemos por revelación de la palabra, que lo hemos meditado, que nosotros solos no podíamos, que por voluntad propia no podíamos, y por eso nos dio su Espíritu, para poder vencer, porque Él ya venció. Amén. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de decir sí o decir no. El miércoles compartí un tema que lo titulé Cristiano, y recordamos las palabras del apóstol Pablo. A veces la persona inmadura puede decir lo siguiente: vamos a hablar de los que tienen a Cristo, pero es inmadura. Estoy hablando en un lenguaje de iglesia, o sea, el que tiene a Cristo pero es inmadura, y quiere hacer algo que sabe que no agrada o que no es tan bueno, entre comillas, pero de todas maneras empieza con las preguntas. Pastor, pero ¿dónde dice la Biblia que no puedo hacer eso? Pastor, pero ¿por qué? Si en última pues todos lo hacen. O sea, no hay que ser como tan extremistas. Y el apóstol Pablo responde de la siguiente manera, porque lo que sucedía años atrás todo sigue vigente hoy en día con más tecnología, hoy en día se ve más bonito, pero sigue siendo lo mismo. Pero el apóstol Pablo le dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Entonces, el hijo de Dios maduro no le pregunta al pastor: ¿puedo o no puedo? Para ver si el pastor le bota una cita bíblica o a ver si entramos en riña teológica. No, la persona madura dice: me conviene, me edifica, le conviene a mi familia, le conviene a mi matrimonio, edifica mi sociedad, edifica mi cuerpo, edifica mis emociones, edifica todo lo que hago. Y la respuesta saldrá solita. Amén. Amén. Aleluya. Versículo 17, para ir aterrizando un poco, porque hasta las 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, siempre termina así, ¿no? Las 3 iglesias que hemos revisado. Al que venciere, sucederá algo. Ahora, ¿qué le dice a Pérgamo? Al que venciere, daré a comer el maná del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca
Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pues bien, yo oré por esa piedrecita y Dios me reveló a mí esa revelación. ¿La quieren saber? 200 euros cada uno y le digo. Ese es el problema, amados, que muchos han utilizado Apocalipsis para eso. Para decir, Dios me reveló que tuve un sueño y ya vi que es la piedrecita. No necesitas una revelación. Ellos entendían qué era la piedrecita. Y ya se lo voy a explicar. Pero ellos sabían que era el maná, porque eso de aquí yo sí he hablado muchísimo. Que ese maná era Cristo Jesús. Al que venciere, seguirán comiendo de la única revelación que el Padre le interesa, y es de Jesucristo, el verdadero alimento. Al que venciere, seguirá siendo transformado. Le dijo a la iglesia de Pérgamo: sigan venciendo a pesar de la dificultad, sigan venciendo a pesar de la presión, persecución y crítica, porque ustedes que van a vencer seguirán recibiendo del maná escondido. ¿Por qué maná escondido? Pastor, explíqueme qué es maná escondido. Vamos a revisar qué es maná escondido. Hay un maná que ellos reciben. Vamos a la sombra, al pueblo de Israel, a una figura que ellos conocían muy bien. Ellos conocían muy bien el lenguaje. Había un maná público que descendía del cielo para todos, un maná público, y ese maná es Jesucristo. Hay un maná público que todos podemos recibir, entre comillas, y es por ejemplo cuando nos reunimos acá, que mientras meditemos en Él, mientras nosotros cada día más estemos interesados en que Él nos gobierne, no en satisfacer nuestros propios deseos, ni que me Dios me dé una palabra para validar lo que yo esté haciendo, lo que yo esté pensando, sino que cada día más lo anhelo a Él en medio de esta congregación, mientras nos reunimos, ese maná público, ese maná, estamos siendo alimentados por esa vida que nos gobierna, que se llama Jesucristo. Pero hay un maná escondido, que ellos entendían el tema del arca, que un día en el arca metieron allí un maná que nunca se pudrió, nunca se dañó, un maná escondido. Y ese maná escondido, amados, es para toda la iglesia también, pero para aquellos que quieren o queremos cada día más profundizar en la palabra y conocerlo a Él a través de la palabra. Entonces, cuando tú tienes el interés de estar en casa meditando en la palabra, o cuando venimos a los estudios y tú quieres más, quiero más, y voy a la casa y quiero más, y estoy profundizando, voy meditando, el Espíritu de Dios me va alimentando de ese maná, de esa vida nueva cada momento más. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, congregarnos es algo maravilloso, es algo verdaderamente especial, porque aquí vamos nosotros siendo alimentados, pero no es suficiente, amada iglesia, no es suficiente. Yo quiero más maná escondido de Dios. Y no es una revelación mística, sino que cada vez, repito, que profundizamos en su palabra, que meditamos en Él, entendemos el lenguaje del nuevo pacto, entendemos que cuando Jesucristo estuvo vivo, dijo: viene un día alguien llamado el Consolador, que es el Espíritu Santo, que es mi Espíritu, y que Él dice, ¿qué dijo Él? Y Él tomará de lo mío y se los hará saber. El Espíritu Santo toma de Cristo y nos los hace saber. ¿Cuántos vamos a comer maná escondido? Amén. Bueno, ya he comprometido, ¿no? Allí en casa, meditando en la palabra, tomando de pronto apuntes, preguntando, de venir y preguntarme o preguntarnos: pastor, esto no lo entiendo. Bueno, meditemos un poco. Pero luego dice, para ir terminando: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué era la piedrecita blanca? Se utilizaba esa piedrecita blanca en dos escenarios. Número uno, cuando las personas iban a ser juzgadas por algo, lo que se llama como el juez tenía dos piedras, una blanca y una negra, y la blanca
era la que le daba la victoria al que estaba siendo juzgado, les la mostraba. O sea, usted ganó el caso. Pero en esta oportunidad no se refiere a esa piedra blanca, que ellos también conocían. Cuando el Señor Jesucristo le habla a esa piedrecita blanca, era otra piedrecita que ellos conocían, y era la siguiente: los que participaban en los Juegos, llamémoslos olímpicos, como por conocer algo. No estoy diciendo que ahora haber Juegos Olímpicos es satánico, no estoy diciendo eso, sino los que participaban de esos Juegos del Emperador, los que ganaban, ¿los que qué? No para todos, los que ganaban les daban una piedrecita con el nombre del que ganó. Carlos se la entregaban, y Carlos, como tenía la piedrecita marcada con su nombre, podía ir a un banquete. ¿A un qué? A un banquete que hacía el emperador, pero un banquete por lo alto. Lo que se dice, tiraba la puerta, ¿cómo se dice? Tiraba la casa por la ventana. Comida, licor, mujeres, hombres, perros, gatos, lo que quisieran. Y él podía entrar. Entonces yo sabía, wow. Y por eso Apocalipsis habla del gran banquete en el que tú y yo vamos a estar, amada iglesia. El gran banquete. Ellos sabían, entendían. Gloria al Rey. Que tú y yo seguiremos comiendo de la mesa de Cristo Jesús. ¿Será eso maravilloso, amada iglesia? Colócate en pie en esta preciosa tarde. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 23, dice así, que está allí en pantalla, y así puestos en pie, meditemos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Nos llaman locos, ¿cierto? Estamos muy locos por Cristo, amada iglesia. Yo no sé cuántos están locos por Él. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, colombianos, españoles y todo aquel que tenga Cristo, Cristo, o sea, mas para los llamados, Cristo, ¿qué es para nosotros Cristo? Poder de Dios y sabiduría de Dios. No es cualquier cosa comer del maná, no es cualquier cosa ser parte de la iglesia de Jesucristo. No es cualquier cosa, amada iglesia. Repito, no somos una religión. No. Somos los hijos de Dios que nos reunimos cada día más para conocerle. ¿Y qué pasa cuando el maná se nos provee? ¿Qué pasa cuando la nueva vida se nos revela? Pues que vamos a revelar la imagen de Dios, el carácter de Cristo. Y ahí donde todos o algunos se quieren rendir, nosotros estamos firmes en la fe de Jesucristo, no en la fe del pastor, no en la fe de una denominación, no en la fe de una cultura, no en la fe de una filosofía, sino que estamos firmes en la fe de Jesucristo. Porque el poder de Dios y la sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús, forma parte de la iglesia. Porque somos uno con Él. Porque si se nos ha revelado su Espíritu nos gobierna. Y ahora su carácter es el que se va a reflejar. No es cualquier cosa cuando insistimos en que se nos revele la obra de Cristo en nosotros. Hablar de bien, miren acá, hablar de bien es tener la vida de Cristo en nosotros. Hablar de bien es ver cómo la transformación empieza a suceder. Iglesia, así puestos en pie, antes de orar, estoy cerrando el mensaje, tomando lo que pasó en Pérgamo. No nos mezclemos, no mezclemos nuestro fundamento, no lo mezclemos con el mundo. Tenemos que trabajar con aquellos que nos... Es más, tú no sabes
si todos los con los que tú trabajas y te rodeas son hijos de Dios? Porque muchas veces ni ellos saben. Pero tú mantente firme. Para ese que es hijo de Dios, que él todavía no sabe, cuando te ve a ti, ¿qué dice la palabra? Más que la palabra es tan hermosa, dice la palabra: yo los atraeré a mí mismo. El mismo Cristo atraerá a sus hijos. Pero tú y yo seremos el colaborador, el conducto, el canal, para que ellos también caigan rendidos a los pies del Maestro. Aló. No lo mezclemos. No nos arrodillemos ante un sistema. Viene cambio de estación. Y como voy a utilizar el mismo lenguaje que utilizaba Juan o el Espíritu Santo, como ellos conocían, viene el cambio de estación. Y hoy, por ejemplo, se celebra esta noche de San Juan, creo. Es conocida, o el miércoles, bueno, no lo sé, un día de esos. El miércoles, bueno, una noche de esa ahí. No nos mezclemos. Pastor, pero ¿qué tiene de malo? Lo que vamos es a la playa a festejar que viene una nueva estación. Sí, ¿cómo no? Y en la noche habrá brancachuela, habrá comelona, habrá tomalona y desorden. No nos mezclemos, amada iglesia. Cuidado con lo que se muestra como bueno. Pastor, yo igual voy, vaya, que yo no soy policía, soy pastor. Llevo la gente a pastos verdes, que es Cristo Jesús. Todo comportamiento que un hijo de Dios haga mezclado, sí o sí hay consecuencias, amada iglesia. Y muchas veces nosotros estamos acarreando consecuencias que no es culpa de Satanás, culpa de nuestras mezclas, de nuestra atracción, porque mi viejo hombre siempre será atraído y seducido. Y como he dicho, dependiendo cómo fui formado, en cierta área soy más atraído que en otra. Pero si yo me mantengo firme en la fe de Jesucristo, Él me proveerá del pan de vida. Y la piedrecita con mi nombre ya está escrita. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Aquí estamos rendidos nuevamente a tus pies, Señor. Aquí estamos como María, Padre, que has cogido la mejor parte y estar a tus pies, Señor. Síguenos edificando y transformando, Señor, para que esta hermosa iglesia que se reúne en la obra misionera de Albán seamos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Perdónanos porque a veces nos mezclamos con quien no debemos mezclarnos. Yo quiero agradarte a ti, amado Dios. Señor, que mi vanidad, que mi orgullo no me lleve a cosas incorrectas. Que tu santidad me invada tanto, me ilumine tanto, me alumbre tanto, que yo refleje a Cristo en todo lo que haga. Y poder entender, así como tú le hablaste a la iglesia también en Éfeso: pero levántate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Iglesia, levantémonos de entre los muertos y Cristo nos alumbrará. Cristo nos iluminará. Cristo nos guiará. Su Espíritu nos santificará. He venido allí con esa palabra mientras hemos estado orando, de que Él nos va a limpiar para dar más fruto, porque lo que dice su palabra es la promesa que nosotros tenemos. El que da fruto, yo lo limpio para que dé más fruto. Yo quiero dar ese fruto, yo quiero mostrar el fruto del Espíritu de Dios, el carácter de Cristo. Aquí estamos, Señor, humillados para que nos limpies para dar fruto, para que menos de nosotros gobierne y para que el carácter de la vida del Hijo de Dios sea la que nos lidere, Señor. Somos esa buena tierra, amada iglesia,
Y en la tierra, cuando Cristo es sembrado, dice también la palabra, que daremos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso me habla de una transformación y de un verdadero progreso en el Hijo de Dios. Que a medida que pasa el día, los meses, los años, y yo entiendo y me rindo, un día seré del 30%, pero otro día seré del 60%, pero prontamente en la madurez de los hijos de Dios, el cuerpo manifestará el 100 por uno de la vida del Rey. Gracias, Señor. Bendigo cada familia que se ha reunido hoy aquí, Padre. Cada matrimonio, cada hogar. Si alguien está siendo atacado en alguna área, Señor, sé tú, amado Dios, rompiendo cadenas, sanando enfermos. Sé tú transformando matrimonios. Sé tú, Señor, cada día más liderando las familias de esta preciosa obra misionera. Padre, gracias, gracias, Señor. Nos mantenemos firmes en tu fe. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en tu fe. Que toda falsa religión que quiere venir a los oídos de los que se congregan aquí no tenga ningún resultado. Que todos aquellos hombres y mujeres que quieran infiltrarse, que quieran hablar a nuestros oídos, aconsejarnos incorrectamente, sean desenmascarados por la luz de Jesucristo. Porque tú eres el único fiel y verdadero, el que tiene la espada de justicia, el que tiene la vida y la muerte en su mano, el que lidera a las naciones. El justo eres tú, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Demos un fuerte aplauso a este Rey.